Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de era en era, explorando junglas, bosques, praderas y todo tipo de lugares mesozoicos, recorriendo el mapa en busca de nuevas criaturas, eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Además, hoy tenemos un invitado especial, el presidente de Proyecto Nublar. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí. Pues bienvenido a Refugio el Aventurero, un placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poco tus redes sociales para que la gente te sepa encontrar. Vale, pues en Proyecto Nublar, en Twitter y en Instagram es @Proyecto Nublar y www.proyectonublar.org, ¿vale? Tenéis la página web con información, también enlaces, etcétera. Además, en la página web podéis, todos aquellos que os interesen los dinosaurios, pues apuntaros como socios y nada, así apoyemos un poco el proyecto del que vamos a hablar en este episodio. Y bueno, entrando un poco en la parte de noticias, quería preguntarle a Alma qué tal ha ido con esa entrevista que ha aparecido en los medios, en los diarios, en las revistas. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, explícanos un poco. Bueno, eso tendríais que saberlo vosotros, Dani y tú, porque sucedió en la última Japan. Se acercó un cliente normal y resulta que era un reportero del diario El Mundo y me dijo, ¿quieres que te haga una entrevista? Porque yo escribo steampunk y demás, y él quería hacer un artículo sobre steampunk y le dije, pues encantadísima. Y nada, a partir de ahí ya se puso en contacto con mi editorial, le mandaron un ejemplar y nada, y a partir de ahí pues ya me mandó a la entrevista, hablamos, la verdad es que un hombre súper majo y el artículo ha quedado fetén, yo súper contenta. Bueno, para los que no lo sepáis, Alma, como ha dicho, escribe steampunk y tiene su novela que se llama Entre Mundos, así que si queréis buscar la novela y la entrevista que le han hecho, pues ya sabéis, en Google seguro que aparece Entre Mundos, Alma Mínguez. Fíjate tú que cuando hablabas de noticias creí que ibas a decir el descomunal tortazo que le dio Will Smith a Chris Rock, porque es que va a pasar a los libros de historia. Eso va a ser inolvidable. Bueno, por eso es demasiado, ya ha saltado demasiado por todas partes eso, no hace falta decirlo. Muchos tortazos en el día y no se dice nada de ninguno. Yo prefiero la noticia de la entrevista de Alma que el tortazo de Will Smith. Sí. Total. Después hay otra noticia que también es muy chula, que se ha dicho, pero no está tan distendida como lo de Will Smith, que es el descubrimiento que ha hecho el telescopio Hubble, que ha descubierto una estrella sola, no una galaxia ahí con todas sus estrellas, no, una estrella a unos 12.900 millones de años luz. Lo que explican es que esa estrella ya no existe, porque la vida que tienen pues es bastante menos de la distancia que ha recorrido la luz hasta nosotros. Es la curiosidad que cuando miramos el universo lo que vemos es el pasado. Es algo que siempre me parece súper curioso. Muchas de las estrellas que contemplamos ni siquiera existirán, como el ejemplo que acabas de decir. Pues muy curioso. Y bueno, tras saludar como es debido y presentarnos ante los tiranosaurios, por decir alguno así conocido, plantaremos la tienda y encenderemos una hoguera, lo cual es bastante desaconsejable en esta era, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de los dinosaurios y del Proyecto Nublar. Y bueno, los dinosaurios, por entrar un poco en tema, aunque todos aquellos que ya hayáis oído el episodio anterior, el de la semana pasada, que salió este martes en podcast, si lo buscar está en iVoox, como en Refugio el Aventurero, y hablamos un poco de todas de la orogenia terrestre, de todas las épocas, edades, eras, todo lo que ha habido hasta ahora, y dentro de ese programa pues también entramos en el de los dinosaurios. En este caso, los dinosaurios son animales que dominaron los ecosistemas del Mesozoico durante unos 180 millones de años, alcanzando una gran diversidad y tamaños gigantescos.
Una de sus principales características distinguibles fue que poseía las patas situadas por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados como la mayor parte de los reptiles. Durante los últimos años se han acumulado pruebas científicas muy contundentes de que pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las aves durante el periodo Jurásico. Los dinosaurios están entre nosotros. Durante todas las épocas el hombre ha estado interesado e intrigado por estos maravillosos seres. Los hombres nos hemos planteado innumerables cuestiones sobre los dinosaurios, su manera de vida, su comportamiento, cómo se comunicaban entre ellos e incluso el porqué de su extinción. Como observamos, son muchas las preguntas a las que los investigadores intentan contestar desde los principios de la paleontología. Y bueno, y por eso tenemos aquí a nuestro invitado para que nos desvele por fin todo lo que se esconde tras este apasionante tema. Así que todo tuyo, venga, no te dejes ni un detallito, explícanoslo. Hola. Yo lo explico, mataron de una pedrada a los dinosaurios. No, antes vamos a hablar de dinosaurios, pero antes vamos a hablar de Proyecto Nublar, como os contábamos al principio. Así que antes de nada cuéntanos, ya que el nombre nos suena a todos, gracias a las películas de Jurassic Park, por ejemplo, como puede ser la isla de Nublar, así que es de suponer que el nombre viene de ahí. Y bueno, ¿qué es y para qué se ha creado Proyecto Nublar? Bueno, Proyecto Nublar es la primera asociación oficial que se crea en España para la difusión de los dinosaurios en la cultura popular, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto realmente? Un grupo de amigos que hemos creado una asociación para hablar de los dinosaurios en el cine, en el videojuego, en la literatura, en nuestro día a día. Es decir, nosotros, ninguno de los creadores somos paleontólogos. Ahora sí que tenemos dentro de la asociación algunos paleontólogos, grandes divulgadores como por ejemplo Paco Zoico, que es muy conocido, pero nuestro interés no radica tanto en la parte científica, ¿vale? Que puede ser pues mucho más intensa e incluso complicada para los que no tenemos esos conocimientos de biología, geología, etcétera, sino el ver cómo el conocimiento científico ha traspasado hacia la gente a través de la cultura popular. Tú ves una película de los años 30, como El Mundo Perdido, que es del año 26, o King Kong, y los dinosaurios que salen ahí eran lo más científico que se podía hacer con el conocimiento que tenían entonces. Ves una película de los años 80 y hay cambios. Los dinosaurios han cambiado en las películas. ¿Por qué? Porque la gente que ha hecho esas películas se ha apoyado en lo que se sabía. Y es un poquito lo que analizamos muchas veces, ¿no? Cómo se puede hacer llegar la ciencia más árida a través de cosas más divertidas como videojuegos, libros, lo que sea. Nuestra asociación nace un poco de esa afición que tenemos de coleccionismo de los dinosaurios para hablar de ella. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Queríamos hacer algo como lo que hicimos el mes pasado, es una Dinocon. Una Dinocon, pues es eso, es una convención para hablar de dinosaurios. Desde la cultura popular hubo charlas de videojuegos, entrevistamos a escritores, hubo un concurso de preguntas, hubo una mesa redonda hablando un poco de todo, también se habló de juguetes. Es un poco lo que queremos hacer, ¿no? También queremos organizar alguna exposición con parte de nuestras colecciones privadas y que la gente vea un poquito todo ese cambio, cómo ha ido evolucionando la visión de los dinosaurios a lo largo de los años y cómo se ha transmitido a la cultura de masas o la cultura popular. Es súper chula la iniciativa porque, por ejemplo, yo desde cría, los dinosaurios es un tema que siempre me ha gustado mucho. Me gusta mucho sobre todo la parte de la historia que precede a la historia, que entra dentro de la paleontología. Es una ciencia que me parece muy chula. Y bueno, yo también he vivido en la época en la que se estrenó Jurassic Park, la gorra que tú llevas, y yo creo que eso a los que éramos críos entonces nos caló a todos o a casi todos. O sea, todos estábamos medio locos con Jurassic Park porque fue como un boom, fue como, oh, ¿qué es esto? Y desde entonces yo recuerdo que mi hermano, por ejemplo, se volvió un fanático de los dinosaurios en aquella época y luego se le pasó. A mí me siguió gustando, pero a él se le pasó. Mucha pena. Pero bueno, sí, yo lo recuerdo con muchísimo cariño y luego eso, por ejemplo, en mi caso, ha evolucionado pues a todas las inquietudes que tengo ahora, que tienen que ver pues eso, con la paleontología, la historia, y me parece muy bonito el hecho de que tengáis esta iniciativa de divulgar y de acercar a la gente algo que es
una parcela de la ciencia que realmente, si no es a través de las películas, pues queda un poco aislada. Entonces es muy chulo y sobre todo que se vea en este país, yo lo aplaudo. Además porque es bastante diferente, ¿no? O sea, normalmente, a ver, que a lo mejor me confundo, pero desde mi punto de vista, yo creo que, o sea, mucha gente se dedica al tema de los videojuegos, a ver, que no lo estoy criticando ni mucho menos, pero realmente que mucha gente tira por esa vía, mientras que vosotros habéis tirado por la vía del conocimiento y el intentar de aportar datos de una era que es muy anterior a la nuestra, es algo que requiere mucho esfuerzo porque hay que reunir información y hay que ponerse en contexto en una situación en la que es muy difícil de recrearla, porque como ya he dicho, ha pasado bastante tiempo. Es cierto, ¿no? No, iba a decir que yo, aparte de la de Jurassic Park, que es verdad que generó un boom, los dinosaurios a mí ya me empezaron a gustar desde que vi la película que supongo que sería de Disney, de En busca del Valle Encantado, en la que salía piecitos y un montón. Claro, yo desde entonces ya los dinosaurios me llamaban mucho la atención, porque a mí esa película la vi un montonazo de veces cuando era niño, yo esa película. Y luego ya aparecieron los dinosaurios en versión ya no dibujos, sino con actores y demás, y ya eso fue pues un boom más grande que llegó a mucha más gente. Sí, mira, no sé si es el momento de hablar de esto, pero además me viene bien lo que habéis dicho tanto Alma como Daniel, ¿no? Porque la dinomanía del año 93, que fue brutal, ¿no? Yo también, a mí me pilló, ya me gustaban los dinosaurios de antes, pero es que sí que como ahora se estudia todo, se está estudiando que ya en los 80 había una dinomanía que iba creciendo. Lo que pasa es que iba como más despacio. Está la película En busca del Valle Encantado, que es un referente para muchísimos de los que éramos niños en aquella época. Pero claro, lo que pasa es que luego ya con Parque Jurásico la cosa como que se fue de madre, ¿no? Ya fue como... Yo recuerdo que había dinosaurios en todas partes. En las pilas, en el suavizante, en todas partes había dinosaurios y con todo te regalaban dinosaurios. Entonces, sí que ha habido ese boom, ¿no? Y sí que venía un poquito de antes. Yo lo reconozco, a mí me gustaban ya de antes. Y no había casi nada y entonces ahí empezó a ver de todo. En el chat nos dice Gabrilius que hay muchos detractores de esa película. ¿Te refieres a la de En busca del Valle Encantado? Sí. Tenemos sangrientos debates sobre esa película porque hay quien la considera ñoña, edulcorada. Es de dibujos para niños. Eso digo yo. A mí me encantó, la vi de cine. ¿Qué pretenden? Desgarramientos y desmembramientos de dinosaurios. Y la muerte de la madre de Piecito es de lo peor que te puedes ver en el cine. Vaya. Dramático un rato, o sea, de sufrir. Es como la madre de Bambi. Igual. ¿No? Bueno, cacho, spoilers, Spoiler, alerta, ya dijimos solamente un spoiler por semana. Ahora se ha hecho dos, Víctor, o sea, ¿esto qué es? Pero spoiler del principio de una película no se le llama spoiler, Eso ¿no? te iba a decir, si pasan los 5 primeros minutos. Vamos, Sí. Si te cuento el final ya te cagas, ¿no? Entonces eso ya no es un spoiler, es destruirlo. Aquí, que es cualquier cosa que tenga más de 30 años ya no es spoiler, lo siento. Eso es, has tenido tiempo de ver la película ya un poco. Has tenido tiempo. Yo, con 30 años no. Necesitaría 35. No, hasta ahí he llegado, no os preocupéis. Era para meter un poco de controversia, un poco para vengarme por lo que me hizo en el podcast pasado, que todavía te vas a enterar, Víctor. Esta te está salvando, o sea, todavía te la guardo. No, y aún 30 años lo decimos por exagerar y decir, que son 30 años, pero yo ya he dicho varias veces que tenemos el ejemplo de Juego de Tronos, que si no te habías visto un capítulo el día que tocaba, en la semana siguiente ya ibas mal, porque ibas a comerte spoilers por todas partes. Sí. Así que a la semana se acabaron, ya spoilers por todas partes. Y bueno, también nos queremos saber qué habéis hecho, porque contabas antes que ya habéis hecho una DinoCon hace un mes y algo. Y bueno, aparte de eso, ¿qué más? ¿Se habéis hecho alguna cosa más o qué más hay en el futuro? Pues bueno, a pasado hemos organizado la DinoCon, que es lo más grande que hemos hecho. Hemos hecho algunos concursos, tanto para socios como para gente que nos asocia. Para no socios hicimos un concurso de fotografía o dibujo. Tenías que hacer una escena de dinosaurios en la cultura popular y había un premio. Y luego para socios hicimos un concurso de vídeos o de fotos en el que tenías que participar. Era una especie de concurso crónico. Era 1993, iban a hacer la premier de Jurassic Park en Madrid y tenías que demostrar a la gente de Universal que eras el mayor fan, con un vídeo o con lo que fuera.
y la gente mandó vídeos, mandó montajes fotográficos para los socios. Estuvo muy, muy gracioso. El premio merecía la pena, ¿eh? Había un lote de libros, productos y demás. Y luego también hicimos un ¿Quién quiere ser Millosaurio?, que es nuestro concurso. Es un concurso de preguntas y respuestas sobre dinosaurios. Preguntas muy difíciles, la culpa la tiene Gabriel, también os lo digo desde ahora mismo. Él es el que hace las preguntas más difíciles. Vaya, vaya, tenemos a un culpable en la sala, Gabrielius. Y a futuro tenemos en mayo es la exposición de Lego de la asociación Alebrix en Fuenlabrada, y nos han invitado a exponer Lego de dinosaurios. También vamos a hacer un concurso para hacer escenas de películas de dinosaurios con Lego. También hay un premio. Y luego queremos hacer el año que viene la DinoCon, queremos que sea presencial. Eso está todavía un poco en el aire, pero es nuestro objetivo. Hacerla presencial, con charlas, con mesas redondas, con concursos, un poco todo. Y en eso es en lo que estamos. Y luego para los socios, pues sí que tenemos preparadas, esto Víctor Tatañati, un par de cositas, seguramente sorteos y tal, de unos materiales que nos han llegado para promocionar y luego pues para repartir. Así que iremos informando. Pregunta para Javi. A ver, ¿qué te parece esto? Se me ha ocurrido que, bueno, no sé si lo haréis o si tenéis pensado hacerlo, pero una cosa que siempre me ha parecido muy chula es el tema de poder practicar con lo que es la paleontología. No sé si habéis pensado hacer algún acuerdo con alguna excavación para que os dejen acercaros y probar un poco cómo sería la vida del paleontólogo, que yo creo que incluso ya no solo a los niños, yo creo que a muchos adultos les gustaría probar, sentirse un poco como Alan Grant por un día en su vida y esas cosas. O sea, yo he estado en excavaciones arqueológicas y te puedo decir que es sumamente satisfactorio, así que paleontológicas es exactamente lo mismo, solo que con otra rama de la historia, y podría ser chulo. No sé qué te parece. Sí, muy interesante. De hecho, algo que queremos hacer también es organizar rutas para los socios por yacimientos de España. Hablar con museos que ya tenemos algún contacto e intentar eso, ¿no? Hacer, pues, por ejemplo, en La Rioja y Soria hay muchos yacimientos de ignitas, de huellas de dinosaurio, muy cerca unos de otros. Se puede hacer una ruta de un fin de semana y visitar un montón de yacimientos, etcétera. Lo de excavarlos y demás puede que sea más complejo, porque ahí ya entras dentro de permisos de diputaciones, universidades y demás, pero visitarlos sí que queremos visitarlos y ver, ¿no? Ver físicamente, pues, lo que eran esos animales, porque esas son sus huellas. Estuvieron ahí en un momento y dejaron una marca de su presencia. O ir a museos, también queremos visitar museos y poder ver exposiciones y demás. Sí, los museos te lo iba a preguntar ahora porque tenía entendido que igual tenéis colaboraciones con museos y demás. Estamos contactando con ellos y con algunos tenemos buena relación, y sí que sería interesante pues hacer una visita. Visitas que te enseñen un poco, conseguir una visita en la que te enseñen la trastienda, ¿no?, del museo. Es lo que muchas veces no se ve y donde tienen muchísimo material. Sí, mira, aquí en el chat nos dice Ángel Salma que cerca de Camarasa, en Balaguer, Lleida, hay un yacimiento de huevos de dinosaurio fantástico. No sé si lo tenéis constancia de eso. Sí. Víctor, me has llevado muchas veces a Camarasa y me has enseñado y nunca me has llevado a ese sitio. ¿De verdad existe? Si existe, yo tampoco tenía conocimiento. Ah, porque si no eres muy reportable, ¿eh? Sí, si tienes amigos, vamos y anda que no. No lo sabía, ¿no? Y si lo sabía, he intentado salvar la situación. No, me acabo de enterar ahora. Sí. Poniendo lo que decías antes, yo como socio de Proyecto Nublar, porque ya me he apuntado, que por cierto quiero mi taza. Tenemos tu taza reservada. Sí, ya he hablado con vosotros, ya sé cómo lo vamos a hacer para que se me llegue la taza. Pero que sepa todo el mundo que por hacerse socio hay tazas. Ah, pues yo quiero una. Exclusivas. Sí. Quiero mi taza. Además, con el logo de Proyecto Nublar, que es muy chuli, os invito a todos a ir a la página web, que si quieres dila otra vez, porque allí está muy bien hecha la página y el logo... Eso es. proyectonublar.org. Es fácil, pones Proyecto Nublar en Google y somos los únicos que
que salimos. Pues es muy chulo el logo que tienen porque, no sé, a mí me ha hecho muchas gracias. Me parece súper curioso y me gusta muchísimo. Además tiene... Se llama Nubli nuestra mascota. Hombre, aquí también tenemos una mascota. Bueno, no es una mascota, no podemos llamarle así, ¿no? ¿Cómo es, Dani? Como Antonio, hay que llamarle Antonio. No, déjame esa mascota, Antonio. El día que te frían los sesos, ya verás cómo no te ríes tanto. Mira, nos dice Ángel Salma que exactamente el sitio es Coll de Nargó, donde está esto de los huevos de dinosaurio. Nigromante además nos hace una pregunta: ¿cuál crees que fue o ha sido el medio donde más se ha conseguido conocer a los dinosaurios? El medio, vale, videojuegos, películas o series de dibujos. ¿En cuál ha sido más el boom? Yo creo que el boom lo dio el cine y el boom lo ha dado Parque Jurásico. Por otro lado, los libros y los videojuegos, y meto los dos ahí, permiten expandir mucho más el conocimiento. Una película está muy limitada a lo que dura, 2 horas y pico. Una novela o un videojuego no. Dino Crisis, que fue también un hito, ¿no? Para los que estuvimos en los 90, eran horas y horas de jugar con dinosaurios. Era un Resident Evil de dinosaurios, me acuerdo yo. Además tenía la misma mecánica, las puertas se abrían del mismo estilo, todo igual, pero con dinosaurios. Me encantó. Ay, ese juego. Sí, y luego pues los libros también. Hay novelas pues que han movido, además desde principios del siglo XX. Ya ha habido novelas que han sido un boom tratando de dinosaurios. Que luego se han hecho 50 películas de esas novelas, porque parece que estamos inventando cosas, pero realmente vamos todo el rato con lo mismo. Jurassic Park mismo viene de la novela de Michael Crichton, entonces, al final. Sí. Pero el concepto mismo del mundo perdido ya lo introdujo Conan Doyle a principios del siglo XX, sí. o Edward Rice Burroughs, no sé cómo se pronuncia bien el apellido, con la Tierra olvidada por el tiempo, que son dos conceptos similares del mundo perdido, ¿no? Y a raíz de ahí pues se ha repetido 1000 veces. Incluso Julio Verne con el viaje al centro de la Tierra. Encontramos un ecosistema que bien podía ser de la época jurásica o parecido. Entonces, está desde casi el siglo XVIII-XIX ahí presente. Entonces, es muy interesante. Julio Verne, o sea, era muy avanzado a su época, tenía una gran visión del futuro, pero ahí hay que decir que se le fue un poco la pinza, todo se ha dicho. A ver, que como fantástico me parece cojonudo, pero ahí se le fue un poco, Alma. Tú que eres una gran defensora de él, hay que poner las cosas en su sitio. Aventuras y fantasía, ¿qué quieres? ¿Que te ponga el drama del profesor Lidenbrock? No. Lidenbrock haciendo aventuras, no sufriendo dramas de que su hijo se ha muerto y no le llega el sueldo para llegar a fin de mes. Luego sacaron en la secuela, cambiaron de actor, ¿no? Porque en la primera creo que era Brendan Fraser y en la segunda era ¿no? Dwayne Johnson, creo recordar. Ya no me acuerdo, no sé ni si he visto las películas. Ah, ¿no te acuerdas? Mal, Alma, muy mal. Era una ofensa a la obra, así que... Bueno, que nos desviamos. La cuestión... Sí. No, yo tenía una pregunta para ti, a ver si... porque claro, como tú eres experto, claro, en las películas precisamente pasa esto, ¿no? De que a la gente se le va un poco la pinza y entonces tú, claro, para ti a lo mejor puede resultar, bueno, para vosotros voy a decir porque sois varios, puede resultar una incomodidad en el sentido de decir que en algunas películas pues se estén violando los conocimientos porque... no sé, o sea, vosotros que sois los expertos decís, vale, esto se han tirado el pisto, esto es completamente imposible. O sea, ¿cómo os sentís más o menos cuando veis que a los directores se les ha ido un poco la pinza? No, tú piensas que nosotros paleontólogos no somos casi ninguno. Nos gustan mucho los dinosaurios, etcétera. Vamos, a mí como si lo sacas con ametralladoras. O sea, yo si salen dinosaurios lo voy a ver, lo voy a disfrutar. Hay de todo, ¿eh? Hay gente que no está de acuerdo con mi opinión y de hecho el tema recurrente que hablaremos también de plumas sí, plumas no, velociraptores enormes, gigantescos, mosasaurios que crecen y decrecen en la misma película, fosos que aparecen y desaparecen por donde caen coches, todo esto, hay mucha gente que se rasga las vestiduras. A mí personalmente me da igual, yo me gusta y me divierto y entiendo que es cine. Y es fantasía. Si fuera un documental, que de hecho es curioso porque sí que me gusta que digas eso porque hay gente cuando sale un tráiler de Jurassic World nuevo, ¿no?
Cogen la lupa, miran bien cada dinosaurio, es que es incorrecto, es que la escama es demasiado grande, la pluma muy pequeña, pero luego se ponen un documental de dinosaurios que es un disparate y les parece bien. Ahí sí que no. Yo, por ejemplo, a los documentales sí que les pido mucha seriedad, porque los documentales forman. Es de donde aprendemos la gente que no somos científicos. A las películas no, yo no voy a aprender viendo Parque Jurásico. Me encanta y voy a divertirme. Y el problema es que se es muy crítico con las películas y muy poco crítico con los documentales. Eso sí que es un problema que ahí existe en el fandom, ¿no? Que se ataca mucho a la película y muy poco al documental. Pero al fin y al cabo lo que tú dices, una cosa es entretenimiento y tienes que saber diferenciar de lo que es el entretenimiento y la diversión de lo que es el aprendizaje. Si quieres aprender sobre ello ya te vas a otros sitios, no vas a recurrir al cine y a la fantasía y a la ficción de las películas. No, es que si te pones así no podrías leer nada que no fuera ciencia pura, ni novelas de ciencia ficción, ni de fantasía, ni casi nada. Entonces... Lo cual no recomiendo, leer fantasía, por favor. Exactamente, pero mucha además, mucha. Y además tenemos un libro que se llama Galien, el surgir del mar, que es de fantasía épica. Todos a leerlo. No, además leer, hay que leer. El dragón. Totalmente, sí. A ver, tú ven aquí. Estabas aquí apoyo. Lo que quería decir también sobre esto es que incluso la ciencia no puede decir a ciencia cierta, valga la redundancia, cómo eran los dinosaurios, porque no hay ningún vestigio de dinosaurio completo con toda su piel, su carne, escamas, etcétera. Solo quedan huesos. Entonces, la recreación es aproximada y se puede especular, pero no decir 100% cómo sería. Entonces, esto deja mucho campo abonado a la especulación, creo yo. Si me equivoco, corrígeme. Sí, te corrijo un poco, nada más, un poquito. Ha cambiado mucho en los últimos 20, 25 años, muchísimo eso. Antes creíamos que nunca sabríamos de qué color eran los dinosaurios o cómo eran. Ahora ya sabemos muy poquito, pero sí que se va sabiendo. Por ejemplo, hace unos años se descubrió un dinosaurio momificado prácticamente, se llama Borealopelta. Es un anquilosaurio de los que van con caparazón, de estos acorazados. Debió de caer en un sitio con muchísimo barro que le atrapó y se ha quedado prácticamente como si fuera un molde. Tal así que se le ven los párpados, se le ve todo. Y tal es así que se ha descubierto de qué color era. Porque esto lo voy a explicar muy mal porque a mí me lo explicaron en una charla. Hay unas células croma algo de color que ha quedado un pequeño resquicio y por la manera en la que se codifican esas células se sabe que era rojizo en la parte del caparazón y marrón parduzco en la parte de la piel. O sea, claro, ¿qué pasa? De un dinosaurio, de otro, del psitacosaurio, que era un animalillo así como un perrete grande que andaba a dos patas, se han encontrado plumas de la cola en ámbar y sabemos que era blanca y negra la cola. O sea, es increíble porque de los demás no sabemos nada y es todo especulativo, como dices, pero sí que ya sabemos cómo eran algunos dinosaurios. Y luego están las aves. Las aves son dinosaurios realmente, no son ni siquiera descendientes de los dinosaurios, son dinosaurios. Y eso nos da pistas un poco de cómo podían ser. Pero volviendo a lo que dices tú, tienes razón en que todo lo demás es especulativo. Y están cambiando constantemente de forma. El tiranosaurio hace 10 años era así, ahora es así. El espinosaurio, de hecho, es como un mutante, que cada año le sacan algo nuevo. Ahora va a 4 patas, ahora va a 2, ahora tiene la vela aquí. Y eso también pues es lo que es la ciencia, ¿no? Cambia conforme avanza el conocimiento. Con los huesos de nuestros ancestros Homo sapiens y Australopithecus y todos estos, no va a pasar con los dinosaurios que tienen muchísimo más tiempo. Sí. De hecho, hablando el otro día que hablabais en el podcast de las eras y de los tiempos geológicos, hay una cosa que mucha gente cuando te enteras primera vez te sorprende, ¿no? Todos ponemos al estegosaurio, ¿no? Sabemos con sus plaquitas, el estegosaurio es este dinosaurio gordito con plaquitas, y al tiranosaurio. Bueno, pues lo que es sorprendente es que los seres humanos estamos más cerca del tiranosaurio, cronológicamente, que el tiranosaurio del estegosaurio. O sea, hay menos millones de años entre un tiranosaurio y un ser humano que entre un estegosaurio y un tiranosaurio. Y eso realmente nos da una perspectiva de cuántos millones de años vivieron y cuánto cambiaron esos propios animales en ese tiempo. A mí me acabas de petar la cabeza también, ¿no? Si es que cuando te dan conocimiento de así que dices, no... Yo me quedé igual, cuando caí en... Dices, es que es verdad, es que cuando se extinguió el último estegosaurio, faltaba más de 100 millones de años para que hubiera un tiranosaurio. Y del tiranosaurio a nosotros hay 66 millones de años. Y es la verdad es que, claro... perdón, no sé si va a ser tu Alma o Dani, cualquiera de los dos. Que empiezo a hablar y no sé quién le toca. Bueno, pues voy yo. Dice Gabrielius en el chat que de aquí poco al Spinosaurus le pondrán tentáculos.
Bueno, o sea, eso ya, o sea, esto es como Sarnado. Ya empezamos en la dinámica de Sarnado, que creo que era en la tercera o en la segunda, que pusieron ahí esa combinación extraña de un tiburón con combinación de kraken y tiburón, y empezamos a divagar. Ahí ya, yo, o sea, sí que es cierto que defiendo la fantasía, pero hay un límite. No podemos fumarnos cualquier cosa y empezar a divagar como lo hicieron en Sarnado. Entonces ahí todo tiene un límite. A mí, por ejemplo, lo que hicieron en Jurassic World, esa combinación de ¿cómo era? Velociraptor, tiranosaurio, a mí eso, por ejemplo, sí que me gustó, pero no me combines una especie marina con un terrestre, porque es que eso no hay por dónde cogerlo. Por cierto, hablando de esa especie, la del velociraptor y tiranosaurio, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Rex. ¿El? Indominus Rex. Ah, el Indominus Rex. Pues nada, eso, joder, es que lo veías y es que era que la hembra se comió al macho, entonces ya te dabas cuenta de lo poderosa que era esa especie. Bueno, que es normal en la fauna, porque hay muchas especies que la hembra se come al macho. La araña, por ejemplo, creo que también a veces hacía eso. Bueno, a ver, no todas las arañas, pero quiero decir, había una especie determinada de araña, no me acuerdo cuál, que hacía eso. La mantis decapita al macho. Sí, hay varias especies que lo hacen. Y bueno, podemos seguir con el tema este que has abierto de los dinosaurios. ¿Qué te parece o qué opinas de la diferencia que hay entre el tamaño de los animales en las películas y lo que se supone que es en la realidad? Bueno, es cine, no es lo mismo. Al final, yo entiendo que, ojo, que luego personalmente podría funcionar, pero que no es lo mismo que te persigan en una cocina 2 bichos de 2 metros de altura a que te persigan en la cocina 2 bichos de 1 metro de altura. Que bueno, ahí estaban los critters, que daban mucho miedo y eran pequeñitos. Pero bueno, al final siempre espectacular. El mosasaurio, por ejemplo, en Jurassic World, el mosasaurio cambia de tamaño todo el rato, él solo. O sea, mide entre 12 y 25 metros según en qué escena esté. Porque cuando se come el tiburón blanco, es que el tiburón blanco es un boquerón, es una cosa que se come así. Al final es el cine, ¿no? Lo utilizan. A mí no me molesta especialmente, hay gente que le molesta un poco más, pero claro, el problema es que luego mucha gente llega al esqueleto real del animal y vienen las decepciones, ¿no? Porque quitando los grandes saurópodos, como aquí mi amigo, eran grandes pero no tanto. O sea, no, claro, tú los ves ahí tan gigantescos en el cine y luego pues medían 3 metros, 4 metros. La mayoría de los dinosaurios no eran gigantescos. Eran grandes pero no gigantescos. Claro, yendo a la escena esa de la cocina, como he mencionado, no es lo mismo pegarle una patada y que se ríen de ti o te coman, a pegarle una patada y mandarlos a estamparlos a la pared. Hay bastante diferencia, sí. Y en cuanto a lo de los colores, ya has comentado el comentario que has hecho, pero lo de las plumas, ¿lo podrías explicar un poco más? El cómo está esto del plumaje, porque hasta ahora eran solo piel, solo escamas los dinosaurios, y ahora vienen con plumas. Se supone que los dinosaurios venían con plumas, de aquí un poco también lo de que pasasen a ser pájaros o que los pájaros sean dinosaurios. Entonces, ¿qué tanto llevan plumas y qué tanto no? Hemos perdido, sí. Sí. O eso o se ha congelado porque no tiene respuesta y está fingiendo que no se mueve. Oye, perfecto, o sea, chicos, os perdo, tal, fuera de conexión, no sé. Gabrielius, calienta que sales. Sí, o sea, Gabrielius, si él no puede responder, tú tienes que responder por el chat, O sea, sí que ve pensando una respuesta. Directamente. Luego lo que dice Gabrielius es verdad. Luego las películas están basadas en el conocimiento que había en la época. Hemos ido descubriendo muchas cosas a lo largo de estos años sobre los dinosaurios y las películas también han ido evolucionando en función del conocimiento que se ha ido recabando. Mira, esto, Jurassic World o Jurassic Park, como estamos hablando, se basa en la premisa de la ingeniería genética. Ellos mismos, muchas de esas especies ya reconocen que no existen, sino que modifican los genes para crearlas. Entonces, con esa premisa detrás, pueden hacer lo que les dé la gana. Que realmente da igual. O sea,
tiene la base científica del dinosaurio, pero después, sabiendo que en esa realidad pueden modificar genes como les da la gana, pues ahí pueden sacar infinitos dinosaurios como les dé la gana también. Sí, eso también es cierto. Jugando con esa carta pueden hacer lo que quieran. Claro. Pero tenemos por un lado a... Perdón. No te preocupes. Ante el ordenador, lo siento, o sea, se ha quedado... ¿Dónde te has quedado? Me preguntáis por las plumas y esto he hecho... No, digo que lo de las plumas, ¿qué tanto es lo que se mostraba hasta ahora, que eran escamas y piel, y qué tanto son plumas, como nos quieren hacer ver ahora, que en realidad la mayoría estaban emplumados, así asemejándose más a los pájaros? A ver, por un lado, los que estaban emplumados, pero de verdad, o sea, muy emplumados. Pero concretamente eran algunos grupos de los terópodos, sobre todo de los carnívoros, pues como Velociraptor o alguno de esos de tiranosaurio, por ejemplo, se cree que tenía protoplumas, que eran como unas pequeñas pelusas o algo así. Luego, de otros como no, estos eran piel escamosa, de hecho hay muestras de piel escamosa fosilizadas que conservan y se sabe. Pero vamos, los que estaban emplumados estaban totalmente emplumados. Hay un ejemplar que hablasteis el otro día, Archaeopteryx, que es el primer fósil que se descubrió en el siglo XIX en Baviera, que es como un pajarillo fosilizado, pero que era mitad reptil, mitad pájaro, realmente es un dinosaurio. Y ese estaba totalmente emplumado. Pues como estaba ese, estaban otros más grandes. Lo que pasa es que ha sido más complicado encontrar fósiles sobre sus plumas, pero han ido apareciendo. Y se tiene constancia de que estaban emplumados. ¿Pero son funcionales o es simplemente de protección o para otro uso? Aquí, un poquito volviendo a lo que comentaba Alma, se intenta adivinar para qué eran funcionales para volar. Se sospecha que no, porque un dinosaurio no podía volar. Pero ¿por qué surgieron? Para el calor corporal, como decoración, para impresionar a la hembra en el tema de apareamiento y demás. Eso no se sabe a ciencia cierta. Complicado. Se sabe que estaban ahí y que eran plumas. Y en cuanto al tráiler que se ha visto de la nueva película, que salen ya algunos tipos Velociraptor con plumas que parece que se abren para asustar y demás, que son funcionales, que se mueven, que no están ahí solo de decoración. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso ya tocaba. Es decir, el asesor científico de la saga era Jack Horner, un señor ya de cierta edad, un gran paleontólogo, pero ahora lo han sustituido por un paleontólogo más joven, Steve Brusaid, que es socio de honor de Proyecto Nublar, aceptó el honor de ser socio de honor. Y este paleontólogo tiene un libro que os recomiendo mucho que se llama Auge y caída de los dinosaurios. Ha sido un bestseller porque de manera amena habla desde cuando los dinosaurios dejaron de ser unos animales pequeños y con poco recorrido, porque los arcosaurios eran animales mucho más preparados para el medio en el Triásico, a ascender hasta ser lo que fueron en el Jurásico y luego ya seguir expandiéndose durante todo el Cretácico hasta su desaparición, excepto las aves. Entonces él ha metido sangre nueva, digamos, en la película, dentro de lo que le dejan evidentemente los productores, y ha conseguido ya que haya dinosaurios con plumas. ¿Por qué se justificaba que no los hubiera antes? Pues por un tema argumental que a mí me parece bien hilado. Los dinosaurios del año 90 los crea InGen, que es la empresa que fabrica los dinosaurios, que los clona, ¿no? En el año 90 los dinosaurios no tenían plumas. Y todos los dinosaurios de la saga han ido de esos dinosaurios clonados, entonces no tiene sentido que ahora de repente sean distintos, porque son hijos de los que se clonaron y aparecen en la primera película. Ahora, como hay otras empresas que han accedido a la tecnología de clonación, puede haber dinosaurios ya de otro tipo, mucho más realistas o con plumas, etcétera. Los fans estamos contentos de que haya nuevos dinosaurios más actualizados. Sí, a mí me gusta eso. Mira, aquí nos dice Gabrielius que ese en cuestión se llama Piroraptor. Piroraptor. Pues nada. Y bueno, has dicho una cosa que precisamente tiene que ver con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es el tema de la especie marina. O sea, yo, por lo que tengo entendido, el tamaño
tenemos al Tyrannosaurus Rex y al Diplodocus, pero ya no se pueden hacer mucho más grandes en lo que se refiere en el ámbito terrestre, porque los huesos ya no serían capaces de sostenerlo, pero en el ámbito marino ya sí que son más grandes, porque como se mueven en un medio acuoso, entonces como que la gravedad se ve más atenuada. ¿Esto es cierto o es otra fumada que lo han dicho por ahí? No, que es una invención. Es así. De hecho, hay dinosaurios más grandes que el Diplodocus, mucho más grandes, terrestres, ¿eh? El seismosaurio, el ultrasaurio, bichos bastante más grandes. ¿Qué pasa? En el mar es más fácil ser más grande. De hecho, hoy en día el animal más grande es la ballena azul y es marino, evidentemente, comparado con un elefante. Había animales marinos muy grandes. Había una ballena prehistórica que se llama Leviatán, que viene del Leviatán mítico, que es una ballena con dientes, una ballena cazadora enorme. Y luego en los propios mosasaurios había especies de 2-3 metros, pero había especies muy grandes de mosasaurio, de lasmosaurios, plesiosaurios. Había toda una retahíla de bichos marinos muy grandes, o incluso el famoso megalodón, que ahora es muy conocido por las novelas de Steve Alten o por la película, que el megalodón era muy grande, con unos dientes así. De hecho, yo voy a enseñar. Ya que Bueno, va aquí a sacar las maquetas con hechas reales. A ver, o sea, chaval, es que eso es un te diente parte. de megalodón. Esto sí te muerde. No, te hace añicos totalmente. Pero una pregunta, o sea, dices que había dinosaurios más grandes que el Diplodocus, pero también en el espacio terrestre, dices. Sí. También, no, joder, pues madre mía, yo creía que el Diplodocus era el más grande, que no podía haber que no podían haber más grandes precisamente por la mecánica de sus huesos, que claro, si es más grande, entonces los huesos pues tendrían que ser muchos más sólidos para aguantar y sustentar todo el peso. Lo que pasa es que lo que hablamos antes, la representación tradicional, ¿no?, que tenemos aquí a nuestro amigo, esto se supone que es un saurópodo. Realmente no eran así, eran mucho más estilizados. O sea, eran grandes porque tenían colas y cuellos muy largos y cuerpos más esbeltos que les permitían pues repartir el peso. Pero bueno, es cierto que tenían que luchar pues contra la gravedad para todo, para moverse, para comer. El tema del tamaño está directamente relacionado con la capacidad de alimentación de las especies. Entonces, hablamos que en el Jurásico, en el Triásico, la vegetación en la Tierra era infinitamente más profusa que la que es ahora. O sea, había un nivel de oxígeno primero y de floresta después. Entonces, las especies podían alimentarse de una manera mucho más enorme de la que podemos hacer ahora o lo que pudieron después hacer los mamíferos después de la glaciación. Entonces, claro, si los herbívoros eran capaces de alimentarse tanto y de crecer tanto, los carnívoros, a su vez, en menor medida, también podrían evolucionar a más grandes. En el mar, incluso yo creo que tenemos ejemplos ahora mismo. El animal más grande que existe es la ballena, gigantesco, y simplemente come plancton. Entonces, con eso podemos ver que la opción de alimentarse más o menos hace que las criaturas crezcan más o menos. Yo creo que va por ahí, y aquí ya lo dejo en manos del experto que me corrija si ando desencaminada. No, los animales más grandes, como dices, fueron en el Jurásico y fue por eso, por cómo era la forma de los continentes, que hacía que el clima fuera de una manera, la vegetación exuberante, un periodo, como dices, con muchísimo más oxígeno, se podía ser más grande. Luego, ya en el Cretácico, había dinosaurios grandes, pero no tan grandes, y sí que había carnívoros más grandes, porque quizás era otro tipo de presas, porque realmente a un saurópodo pocos carnívoros podrían cazarlo. Un animal tan grande es un animal difícil de cazar, como un elefante, ¿no? Un elefante, los leones no cazan elefantes. Cogerán al elefante herido, al elefante moribundo, pero claro, los elefantes existen, porque tienen comida, pues como existían los saurópodos entonces. Esa es otra cosa muy curiosa con el tema de los dinosaurios, y es que vivieron tanto tiempo, una franja de tiempo tan grande, casi 200 millones de años, que realmente en todo ese tiempo las especies pudieron evolucionar de una manera drástica. Los herbívoros desarrollaron verdaderas armaduras para protegerse de los carnívoros, armaduras, exoesqueletos, podríamos incluso decir, ¿no? Eso que nosotros en nuestra evolución no hemos podido hacer todavía porque no hemos vivido tanto como vivieron ellos.
Entonces, esa parte me parece súper curiosa, que no nos hacemos a la idea del periodo de tiempo que vivieron los dinosaurios en nuestro mundo. Nosotros no somos nada en cuanto a tiempo vivido en comparación con esta otra especie. Eso es. El famoso trizo, ¿cómo era? Trizo, joder, pues me lo puedes decir tú, es que no me triceratops. Triceratops. Sí, de Triceratops, eso, justo que no me salía. El Triceratops, eso era un carro blindado. O sea, era, pues, no sé si, me imagino que sería más grande, mucho más grande que el rinoceronte, porque ya estamos hablando de un dinosaurio, pero vamos, que era totalmente un carro blindado, además con esos 3 cuernos. Es que, claro, eso arremetía y, vamos, a ver, que te dejaba cao, bueno, por decir algo. Pero pues que eso te embestía y era como que te arremetiera un tanque a toda velocidad. O sea que... ya te dejaba un poco, te da un poco de la perspectiva. Y luego, pues bueno, obviamente los dinosaurios yo creo que sí que han sido necesarios, corregidme si me equivoco, en la creación de múltiples especies de fantasía, ¿no? Porque, o sea, su morfología o por su tamaño, pues obviamente han influido. De hecho, mucha gente, a ver, los considera como las bestias peligrosas que lo fueron totalmente, pero otros los consideran como, sin duda, especies fantásticas, incluso míticas, porque han influido, pues, en lo que os he dicho, en películas, en la creación de muchas especies en el mundo de la magia. Entonces, sin duda, han sido muy necesarios en la creación de diferentes historias. Es que los dinosaurios siempre han estado ahí desde la antigüedad. En Grecia, la Grecia clásica, el hipogrifo, por ejemplo, se cree que es simplemente Protoceratops, que aparecían en el desierto, y llegaba el relato de su esqueleto a otras culturas y cada uno lo iba ganando. Los dragones chinos, en el desierto del Gobi hay muchísimos fósiles, y los fósiles no aparecen ahora, aparecen siempre. ¿Cómo interpretas esos fósiles? Pues como puedes. En España, las huellas de terópodo que hay en La Rioja, cerca de Clavijo, donde la mítica batalla, se atribuían al caballo de Santiago. El caballo de Santiago puso esas huellas cuando fue a defender a los reinos cristianos. Los indios norteamericanos, muchas de sus bestias míticas vienen de los esqueletos que encontraban ellos también cuando estaban por las praderas y encontraban esqueletos, pues muchos de sus deidades y sus seres vienen de ahí. Los dragones medievales, realmente los dinosaurios siempre han estado creando lo que tú dices, creando animales de fantasía desde el principio, porque seguramente gran parte de los animales de fantasía son esos huesos que no sabemos identificar, no sabemos qué son. Bueno, nosotros hoy en día con los conocimientos y la tecnología y todo, pues podemos hacer una reproducción más exacta de lo que es esos huesos que se encuentran, pero antaño veían huesos y tenían que interpretarlos a vista, un poco a ojo. Y de ahí es donde surgía más la imaginación que el conocimiento como tal de lo que realmente eran. Y han surgido pues especies míticas y fantasiosas de todo tipo a lo largo de la historia. De hecho, hay una anécdota en el siglo XVII, creo que es, antes de que ya empezara un poco esto a ponerse en orden, se descubrió una parte superior e inferior de un fémur, ¿no? Con la forma esta de los huesos y tal, pues creyeron que eran unos testículos fosilizados. O sea, al final dijeron, pues son dos semibolas con un así, pues gigantesco, pues eran de un gigante. O sea, de hecho el fósil tenía ese nombre. No me acuerdo ahora mismo, tenía que mirarlo, pero algo así sí. Luego ya en el siglo XVIII, el barón de Cuvier, que fue un aristócrata francés de antes de la Revolución Francesa, fue el primero que habló de la extinción como una realidad. Eso era poner a la iglesia de un lado. Dios creaba unas criaturas y no se deshacía de ellas nunca más que en el diluvio. Pero este hombre fue el que dijo, no, es que después del diluvio hay especies que ya no están. Y eso abrió un poco la puerta, a luego ya en el siglo XIX, a la paleontología científica, en el que Richard Owen acuña la palabra dinosaurio, un lagarto terrible, y se empieza a hablar de unos animales que vivieron mucho antes que los humanos, que tenían sus ecosistemas y sus comportamientos, y se empezó ya a investigar en serio. De hecho, hubo un boom muy grande en el siglo XIX. En Hyde Park, en Londres, hay unas figuras de hormigón, que era un parque jurásico de entonces, victoriano, con los animales como se creía que eran entonces, se creó porque estaban totalmente de moda también. Bueno, y ya que estamos con la cultura popular de literatura, hay una saga de libros que has comentado antes que va a hacer los 30 años. El año que viene me ha parecido entender que has dicho que va... No, 30 años cumple Parque Jurásico el año que viene. La saga película, la saga del cine, la película. Ah, la del cine. Sí, vale. Las novelas de Parque Jurásico son 2, que son Parque Jurásico y El Mundo Perdido, que El Mundo Perdido no tiene nada que ver con la película, con El Mundo Perdido y Jurassic Park 2,
Y la novela tiene que ver con la película, pero a mi gusto es muy diferente y es muy buena. O sea, yo os lo recomiendo si no habéis leído las dos. Michael Crichton escribía una ciencia ficción para mí fenomenal y son unas novelas muy buenas. Y la película cumple 30 años, que parece que no, pero aguanta muy bien, 30 años, Parque Jurásico, que hay películas con menos años que los efectos especiales ya chirrían un poquito ya. El toro mecánico, ¿no? ¿Cómo lo llamas tú, Víctor? El toro mecánico se nota. Sí, la primera se ve que son cacharros que vienen y se ve un poquito el cartón. Pero están muy bien hechos, están muy bien hechos. Precisamente por eso es tan realista y aguanta tan bien, como dice Javi, porque hicieron robots. Al hacer robots no es lo mismo que ahora con, por ejemplo, me diréis lo que queráis, pero con el CGI muchas cosas parecen que no las ves. Y con un buen robot te las crees. Eso es así. Mira, los dinosaurios salen en pantalla en Parque Jurásico, no son 14 minutos o en toda la película. Hay dinosaurios 14 minutos en pantalla, para que os hagáis una idea. Y de ellos, no sé si 4 o 5 minutos son CGI. Es el primer CGI de un ser vivo que se pone en cine. Antes había estado la vidriera de Sherlock Holmes y el monstruo de agua de Abyss y el Terminator 2, el de Mercurio. Pero la primera vez que se hacen animales vivos en CGI en cine es en Jurassic Park. Y es verdad que han pasado 30 años, pero es que todavía siguen siendo mejores que otros que se hacen hoy en día. Y aguantan bien. Sí. Aguantan bien. Está muy bien. Y luego la nueva película, Jurassic World, ¿nos podéis decir algo? Hemos comentado antes un poco sobre el tráiler y de esta película, porque hay por ahí, chico que has dicho antes, del Paco Zoico, sí, que hace una review del tráiler, que está bastante bien. Y bueno, no sé si nos puedes comentar un poco tú para hacernos un poco a aquellos que no lo hayan visto. Yo llevo luchando contra los spoilers 2 años. O sea que sé muy poco de la película porque no quiero saber. O sea, me gustaría llegar. La última, Fallen Kingdom, el tráiler te contaba toda la película y fue una decepción en ese sentido. A mí la película me encantó. Pero claro, yo ya llego a un punto en el que prefiero saber muy poco de las películas. Sí podemos saber de qué va a ir. O sea, ya Jurassic Fallen Kingdom termina con los dinosaurios escapándose. Vale, spoiler, alerta spoiler, se escapan. No solo eso, sino que la parte para mí más interesante es que ya se abre la puerta a que no solo InGen tenga dinosaurios, no solo estén en Jurassic World, sino que otras gente las pueda hacer. Y creo que es por donde va a tirar el hilo argumental. Es decir, va a haber otras compañías que fabriquen dinosaurios, seguramente con oscuros intereses, y supongo que la trama girará por ahí un poquito. Hombre, ya en las originales vemos cómo roban los embriones de dinosaurios. Así intentan, sin éxito. Bueno, es verdad, sí, no llega al barco, es verdad. Sí, hay pero sí. Intentos constantes de hacerse con los embriones. De hecho, en la novela del Mundo Perdido intentan repetir, y en la película del Mundo Perdido también intentan llevarse los dinosaurios de la isla y el tiranosaurio acaba por San Diego generando caos y destrucción, que es para lo que sirven los tiranosaurios. Vale, y en cuanto a último tema, porque como siempre se nos va el tiempo. Para variar. La dinomanía que hay últimamente, ¿la podemos comparar con la que hubo con la primera saga, con la de Jurassic Park, aquí con Mundo Perdido? Pues yo creo que no es igual, pero tiene muchas cosas en común. No es igual porque creo que ahora el mundo es distinto con el tema de las redes sociales, como que todo va muy deprisa. Yo creo que ahora no hay sitio para que haya algo tanto tiempo en el candelero como estuvieron los dinosaurios en el año 93, porque estamos va todo muy deprisa, ¿no? Porque la película se estrenó en junio en Estados Unidos y en octubre en España, con lo cual hubo 4 meses para calentar el tema. Ahora se estrena en Estados Unidos el día 1 y el día 10 la tienes aquí. Que va todo y están pensando en la siguiente película que tienen que promocionar. En ese aspecto yo creo que va más despacio, pero sí que creo que empezamos a ver dinosaurios por todas partes. Yo, por ejemplo, le he comprado pasta de dientes al enano y ya le venía de láser con dinosaurios de Jurassic World. O sea, yo creo que estamos viendo otra vez presencia de dinosaurios un poquito, no como en aquella época, pero sí que otra vez hay mucho interés. Ahora hay más medios, hay más museos. Ahí está Dinópolis en Teruel, que es una pasada. Museo del Jurásico en Asturias. Todo muy didáctico, todo muy orientado a familias, niños, adultos, a quien quiera. Y yo creo que sí que hay una dinomanía distinta, pero que creo que sí que está ahí. Y nosotros lo vemos en el interés que haces cosas de dinosaurios y la gente le anima, le gustan.
Y bueno, sí, la taquilla que hacen estas películas. Es verdad que las modas anteriormente, por lo que decías, como no había tantos medios, tanta forma de difusión tan rápida, las modas duraban mucho más. Entonces, la dinomanía duró mucho tiempo. Ahora, como es todo mucho más rápido y enseguida llegan otras modas, otras cosas, es un boom muy grande, pero muy corto, creo yo. Entonces, el hype está hasta que sale la peli. Y una vez sale la peli, a las pocas semanas ya se va diluyendo hasta que sale otra cosa. Pero bueno, sí que es cierto. Es lo que dices tú, que se diluye porque ha salido otra cosa y enseguida está en boca de todo el mundo por las redes sociales, los medios de comunicación y todo lo que tenemos hoy en día. Entonces, todo va muy deprisa. Es que es así, porque mientras está unas semanas antes al estreno hay boom, unas semanas después el boca a boca de la gente, pero luego ya ha habido otra película, otra novela, otro videojuego, lo que sea, que se ha puesto en boca de la gente. Sí, pero sí que es cierto, y a mí me gusta, porque yo ya tengo, pues eso, yo soy de la generación de los 80 y tal, pero sí que veo que hay mucho merchandising de Parque Jurásico, ¿no? Que antes era, hace 10 años, os digo, o no era fácil encontrar camisetas. Ahora, incluso en tiendas de ropa convencionales, camisetas, tal, y eso es un síntoma, ¿no? De que están ahí y de que supongo que porque estamos una generación de consumidores también, ¿no? Que tiran de la nostalgia y vamos con ello. Sí, a ver, todo lo que es merchandising tira mucho, porque enseguida la que algo hace boom, todo el mundo intenta subirse al carro. También estamos en una época ahora que los que éramos jóvenes en su día, que empezamos con el friquismo, ahora estamos al pie del cañón. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo friki pues tira para adelante porque es lo que llevamos nosotros en vena. Y entonces ahora tira mucho más todo y está todo en todas partes con mucha más facilidad que antes. Sí. Y la nostalgia también tira, por ejemplo, o sea, siempre habrán, o sea, no paramos de oír de decir, vamos a hacer una secuela, precuela de esta saga, porque tuvo en su día mucho éxito. Claro, que luego en algunos casos esas precuelas o secuelas dejen bastante que desear, pues eso ya es otra historia. O los remakes. Los remakes también. Los remakes, como no me lo sabéis bien. Ay, Dios mío, sí. Bueno, sí. Para ir cerrando. Sí, que ha sido una entrevista súper interesante. Aprendí muchas gracias. Y la verdad es que yo misma voy a mirar lo de meterme a socia de la asociación porque me parece súper chula la idea. He visto además que tenéis unos precios muy, muy majos. Sí. O sea, que el que no lo haga es porque no quiere realmente. El tesorero tiene poco margen de desfalco, la verdad. Y hay tazas. Hay tazas. Ya con los dinosaurios me tenían ganado, pues si me regalaron una taza, voy. Hay que apoyar este tipo de iniciativas porque al fin y al cabo pues están difundiendo algo que es súper, súper importante, que es la historia de nuestro mundo. Aunque lo hagan de la manera que lo hagan y con el cine y todo lo que sea, que es lo que más llega, pero al fin y al cabo es algo súper importante. Así que nada, animo a todos a que miren la página de la asociación y a por ello. Además aprendes así, aprendes cosas nuevas de una manera pues divertida, ¿no? Bueno, es muy divertido, nos lo pasamos bien. No, eso es lo importante, pasarlo bien. Eso lo primero, porque si no las cosas no duran. No me vais a pagar el viaje a Hawái, no, dice Gabrielius. No. Bueno, pues tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida de dinosaurio o por probar, aunque es un poco sacrilegio, pero bueno, siempre... Cuando comes pollo, comes dinosaurio, no lo olvidéis. Pues abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Javier, desvélanos de nuevo tus redes sociales para que todos puedan seguiros y apuntarse como socios en Proyecto Nublar. @Proyecto Nublar en Twitter y en Instagram. Y www.proyectonublar.org es nuestra web. Y ahí socios y tazas. Y nada, podéis, para aquellos que nos estéis escuchando ya en diferido en el podcast, en Refugio el Aventurero, en iVoox o en Spotify o en iTunes
o no sé en qué otras plataformas también estamos, pues podéis veniros al Twitch. Lo que pasa es que ahora vamos a cambiar el horario, ya os avisaremos por Instagram, así que atentos al Instagram de Saga Galdin para saber cuándo vamos a seguir haciendo el directo. Y eso os animamos a venir a Twitch para vernos en directo, para participar en el chat y de corregirnos, darnos nuevos datos, lo que queráis. Podéis estar aquí en el chat con nosotros. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto. refugioelaventurero@gmail.com es nuestro email. Instagram de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como @sagagaldin en todas las redes sociales, que ahí es donde, en Instagram sobre todo, de Saga Galdin todo junto, es donde vamos a dar las noticias del horario, por ejemplo. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Y buen viaje, aventureros, y muchas gracias, Javier, por estar aquí hoy con nosotros. Y esperamos que puedas venir otro día o que alguien a nombre de Proyecto Nublar pueda estar aquí con nosotros otra vez y pasarlo también como hoy. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. De verdad, ha estado muy bien. Pues nada, por mi parte, muchas gracias, Javi, y espero verte aquí de nuevo, por supuesto. Y hasta la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias una semana más por haber estado aquí. Muchas gracias a Javier por haber compartido todo esto del proyecto Nublar, que me ha parecido súper interesante. A ver si podemos hacer otro día otro y seguir aprendiendo más de ello. Y nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias, Javi, por habernos enseñado y aportado datos nuevos. Y los que están quedándose atrás, que dejen las tiendas porque viene el tiranosaurio. ¡Corred!